Muy buenos días con todos ustedes. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Profesor Digital 2030. Buenos días, doctora Mari Morocho Quesada. Buenos días también a los participantes. Un agradecimiento también al ingeniero Marcos Sotelo y al doctor Walter Calderón, quienes lideran esta convención, donde a través de estos 2 días hemos aprendido lo que vino ocurriendo, aprendido novedades y también nos hemos enterado de lo que vino ocurriendo a nivel internacional. Ponentes de mucha calidad en esta convención que nos ayudan a enfrentar nuevos retos y con la confianza del caso. Por ello, felicito muy de veras a los organizadores. Voy a presentar a la doctora Mari Morocho Quesada, ¿no? Y es economista de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, especialista en planificación curricular y organización del sistema de educación a distancia, experto universitario en dirección de calidad educativa, Universidad de Sevilla, España, experto universitario en evaluación y gestión de la calidad universitaria, Universidad de Sevilla, España, máster en gerencia de proyectos para el desarrollo por la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, Ecuador, máster en evaluación y gestión y dirección de la calidad educativa por la Universidad de Sevilla, España, magíster en educación a distancia, ¿no? Doctora en estadística e investigación operativa por la Universidad de Sevilla, España. También ella es investigadora y autora de artículos en tópicos de calidad, acreditación, evaluación, accesibilidad, certificación y normativa de la educación superior a distancia, y ha participado como ponente, conferencista, expositor en eventos nacionales e internacionales, y ha coordinado proyectos académicos e investigativos en temas de evaluación, acreditación y educación superior a distancia. También coordinadora del punto focal de calidad para América Latina y el Caribe ante la International Council for Open and Distance, coordinadora de la sede nacional de Ecuador de Virtual Educa, Estados Unidos, par evaluador internacional del Consejo Nacional de Acreditación Colombia, coordinadora de los procesos de acreditación institucional, ¿no?, de la Universidad Tecnológica Particular de Loja, ante el CONEA, SEACES, CASES, coordinador de procesos de acreditación de 12 carreras de pregrado, ¿no?, en la modalidad presencial y abierta a distancia, dentro de otros grados académicos y también dentro de lo que es la preparación académica que ella tiene y que nos permite a nosotros hoy día recibir sus conocimientos. Doctora Mari Morocho, bienvenida a esta convención y le agradecemos por su presencia. Adelante usted por su ponencia. Muchísimas gracias, doctor Yampufe. Un gusto saludarlos nuevamente en este seminario de altísima calidad que se ha seguido desarrollando a lo largo de estos días. Es muy placentero compartir esta presentación a lo largo de esta mañana y que vamos a aportar una visión, una experiencia desde el Instituto Latinoamericano de Calidad para Educación a Distancia. Me voy a permitir compartir la presentación que estaré mostrando en relación al trabajo de CALED. Manuel, si me confirma, por favor, que es visible la presentación. Sí, Mari, sí, todo bien.
Muy bien, Gracias. muchísimas gracias. Perfecto. El tema que vamos a abordar y que se había solicitado dentro del trabajo que venimos desarrollando es mostrar algunas premisas que sustentan un nuevo modelo de evaluación. Sin embargo, esta presentación se basará específicamente en que todas estas premisas están desarrolladas a nivel latinoamericano desde la visión del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior a Distancia, CALED. Veremos unos antecedentes generales que anteceden a este modelo, asimismo un modelo de evaluación de programas de pregrado a distancia desarrollado desde el instituto, la tarjeta de puntuación de CALED OLC y este marco también de base para la Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia, de la OEI. Vamos a partir de cuáles son entonces estos antecedentes para este modelo de evaluación. Pues frente a la pandemia, frente a este nuevo entorno, esta nueva realidad en la que nos encontramos a nivel mundial, varias universidades han tenido que mover todo su malla académica en un desarrollo desde la presencialidad a una nueva realidad. Este nuevo enfoque de evaluación no es nuevo en Latinoamérica, ha sido trabajado ya desde el año 2003 en un marco de colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde con fondos propios del banco se coordina un proyecto denominado Estándares de Calidad para la Educación a Distancia en América Latina y el Caribe. En este proceso confluyen instituciones de orden internacional como la Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia, el Consorcio Red de Educación a Distancia y la Universidad Técnica Particular de Loja, ubicada como una sede actual del instituto. En este marco de colaboración inicial del proyecto se establecen varios niveles de análisis con organizaciones a nivel también académico de Latinoamérica y a nivel internacional. Todo este contexto de análisis lleva a la propuesta de estándares de calidad para la evaluación a distancia a nivel latinoamericano y luego de esta publicación en el año 2003, para el año 2005, la UTPL sigue trabajando a pesar de que los fondos terminan dentro del proyecto inicial para poder plantear indicadores de calidad que son planteados en el año 2005, en donde se crea el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior a Distancia, CALED. ¿Cuál es esta misión? A fin de marcar esta calidad a nivel latinoamericano con la contribución del mejoramiento continuo de cada uno de los programas que se desarrollan. De manera general, un análisis de cuáles son las organizaciones que están formando parte de CALED actualmente. Desde su fundación se encontraba la IESAD, el CREAD, actualmente también lo forman Virtual Educa, la UI y la UDUAL. Esto es como un marco central que también está coordinado dentro de la Secretaría Ejecutiva de la UTPL. Tenemos un consejo académico a nivel latinoamericano, con universidades como la UNAM de México, la UNED de Costa Rica, la UNAD de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Perú. Tenemos varias universidades también de Brasil, a nivel del Consejo no americano, pero también en este marco de academia. Están colaborando permanentemente la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, la Cátedra UNESCO e-Learning, con su sede también en la UOC. Tenemos EATU, NOVA a nivel de Estados Unidos y varias universidades que se han ido asociando al trabajo que desarrollamos. Tenemos una asesoría y un trabajo permanente también con organizaciones como la Organización de Estados Americanos, el ICDE, de donde somos actualmente los representantes a nivel latinoamericano para el mundo, y el ISTEC y la Organización de Estados Iberoamericanos. En este contexto, CALED ha venido trabajando directamente en la contribución y en la elaboración de directrices e instrumentos para la evaluación, la acreditación y la certificación de programas de educación a distancia. Ha participado en diversos proyectos internacionales, tiene un grupo ya formado de expertos y continuamos formando expertos también en el tema de calidad. Y vamos también colaborando permanentemente con instituciones que ofertan educación a distancia a nivel latinoamericano. Esta contribución, a su vez, también a través de publicaciones, comunicaciones,
que van interactuando en el enlace de lo que significa la educación a distancia y su calidad. En este contexto, uno de los elementos que se ha venido trabajando con esta base del Centro Virtual para el Desarrollo de Estándares de Calidad para la Educación Superior a Distancia en América Latina y el Caribe desde el 2003 a su evolución al 2005, se pretende mostrar en este momento, en el año 2005 ya, un modelo que comprende 9 criterios, 30 subcriterios, 148 estándares y 333 indicadores. Este modelo, ustedes lo pueden ver ya detallado dentro de su marco de funcionamiento. Tenemos 5 criterios enmarcados en los procesos facilitadores y 4 criterios que son resultados de esta aplicación. Como procesos facilitadores enmarcados en qué se va a alcanzar, en cómo se alcanza para llegar a ese objetivo final, está el liderazgo y el estilo de gestión de una institución en su forma general de organización. La política y estrategia que desarrolla también la misma organización, el programa propio a evaluar, el desarrollo de las personas, los recursos y alianzas, los destinatarios y procesos educativos. Pero este marco del cómo desarrollar una educación a distancia también tiene unos resultados que son los objetivos finales de un programa implementado. Estos resultados, tanto en los destinatarios y los procesos educativos, en el desarrollo de personas y la sociedad en sí, permiten tener unos resultados globales que miden de manera permanente y van a una innovación y mejora continua. Este es el modelo en donde cada uno de los criterios se van desarrollando con subcriterios, objetivos, estándares e indicadores. Tenemos en total, como ya mencionábamos, 333 indicadores que marcan el nivel de cumplimiento de un programa a distancia dentro del entorno de evaluación. ¿Cuál ha sido la metodología entonces para llevar a cabo este proceso de autoevaluación? Es una metodología similar a la modalidad presencial en donde se va evaluando cada una de las condiciones que exige un modelo de evaluación. Pero se enfatiza específicamente en esta organización y conformación del equipo de autoevaluación, en donde el equipo de esta organización, de este programa y dentro de una institución, debe conocer de manera directa cuál es el movimiento, cuál es el desarrollo de un programa a distancia. Analiza el modelo de evaluación dentro de su formación y luego crean las estrategias y la organización propia del proceso de autoevaluación. Es muy importante los procesos de socialización interna para que pueda toda la comunidad universitaria conocer que se encuentra en un proceso de autoevaluación en su primera fase. Tomando en cuenta este modelo de evaluación que CALED va desarrollando a lo largo de los años, pues ustedes pueden observar que se hizo varios análisis comparados entre el modelo FQM, el modelo iberoamericano y el Malcolm Baldrige. Todo este análisis comparativo para las ponderaciones determinan 1000 puntos para el modelo de evaluación de estándares de calidad, denominado BID-UTPL, en su base inicial. Adicionalmente a este marco de trabajo inicial, se va desarrollando ya un registro de autoevaluación. Este registro de autoevaluación como un instrumento propio de apoyo para que el autoevaluador o su equipo de autoevaluación puedan contener o puedan tener una radiografía del proceso que van a desarrollar. El registro de autoevaluación entonces tiene varios elementos que se deben tomar en cuenta, como los actores informantes, que es fundamental determinar en el proceso de autoevaluación. Cómo dentro de la institución se identifican a los responsables de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la modalidad a distancia. La fuente y datos, de dónde provienen, en dónde constan estos elementos a evaluar. Al igual que la ubicación o la dependencia, van a estar de la mano con todos los documentos, informes que se deban determinar. Sin embargo,
debemos partir también de una identificación previa de las técnicas e instrumentos a aplicar, fichas de observación, entrevistas, encuestas que pueden definir las condiciones de levantamiento de información. Es importante también determinar una codificación propia de cada una de la documentación. Estas evidencias tienen que estar totalmente documentadas y también codificadas para que puedan servir a una identificación mayor. La valoración, este modelo tiene una valoración ya específica establecido dentro de una escala cuantitativa y una escala cualitativa que permite, luego de su autoevaluación, plantear acciones de mejora. Este es el registro de autoevaluación en el que el modelo de CALED se ve totalmente claro. Los criterios, los subcriterios, los indicadores y base de análisis a partir de los actores informantes, la fuente y datos, la ubicación, las técnicas, el código y la escala de valoración. Pero sobre todo, muy importante, el planteamiento de las propuestas de mejora por cada uno de los criterios. Esta es la escala de valoración a nivel cuantitativo que va en un análisis de valoración del 0 al 5 y enfatizando en porcentajes también de cumplimiento. Finalmente, de este proceso inicial, tenemos un informe de autoevaluación. Este informe, dentro del análisis detallado que se haya desarrollado, permite tener toda la comparación analítica, descriptiva, comparativa, de lo que tiene y compara un programa entre cada uno de los criterios, estableciendo con total claridad todo lo que sería esta evaluación y un juicio final que postula un plan de mejoras con los anexos correspondientes. Pero en este mundo digital en el que nos encontramos, CALED también ha desarrollado varias herramientas electrónicas que ya se venían aplicando y han sido sujetos también de aplicación en varias instituciones a nivel latinoamericano. Este portafolio electrónico que permite todo el registro de la información a nivel de la autoevaluación con el modelo de CALED permite documentar todas las evidencias de autoevaluación, dando primero un análisis a las instituciones y a su vez a los programas que quieren autoevaluarse para la mejora continua. Tenemos un análisis, en primer lugar, de todas las fases del proceso de evaluación, partiendo de esta planificación, de la sensibilización, del diseño de técnicas, la recopilación de información, la organización de la información y finalmente la elaboración del informe y planes de mejora. Todo este nivel desagregado consta como un análisis teórico preliminar para que luego se puedan ir anexando los programas correspondientes autoevaluados. Ustedes pueden observar que también esta herramienta nos permite tener varios niveles de comparación a nivel de criterios, a nivel de subcriterios y finalmente una valoración comparativa de lo que significa la autoevaluación del programa. En esta evolución del mundo digital y también de la educación a distancia a una educación en línea, hemos avanzado en un trabajo colaborativo en donde, con base al modelo de CALED, de este modelo desde el 2003 hasta su evolución a indicadores específicos en el 2005, tenemos un trabajo que inicia en comparación con OLC, que es la organización más grande de Estados Unidos en el análisis de certificación y evaluación de programas, cursos a distancia, en línea específicamente. OLC también al momento es el representante oficial a nivel americano de los puntos focales de calidad a nivel mundial ante el ICDE. En este trabajo de colaboración se partió de un análisis de base de la realidad latinoamericana. Y fue muy importante el trabajo de 2 años a 3 años aproximadamente, con 2 citas presenciales y todas las demás a distancia, en donde en el marco de la sede también de la Nova Southeastern University, del consorcio Red de Educación a Distancia, que fue otro de los consorcios que apoyó fuertemente este trabajo, se desarrollaron reuniones presenciales para analizar los modelos comparativos.
Esta experiencia fue una experiencia muy importante al contextualizar la realidad norteamericana y la realidad latinoamericana. En Latinoamérica, las condiciones de infraestructura tecnológica, de capacitación de docentes y de nuestro entorno estudiantil son totalmente diferentes a la realidad norteamericana, por lo que nos llevó muchísimo tiempo esta comparación entre bases adicionales de no entender cuáles eran las condiciones de Latinoamérica frente a una realidad totalmente superada en Norteamérica, que son las condiciones de conectividad. En este enlace, finalmente llegamos a un trabajo de enlazar todos aquellos puntos congruentes y aquellos también no congruentes para dejar un modelo final. Este modelo final se denomina tarjeta de puntuación o LC-CALED, en donde se permite determinar cuáles son las condiciones también de calidad en un programa en línea específicamente. Identifica puntos fuertes y débiles para mejorar el programa y está enlazado también dentro del análisis de 91 indicadores. Todas las evidencias que soporten las condiciones de calidad de cada una de las categorías de este modelo son valoradas hasta un nivel de 3 puntos. Estas son las entidades que colaboraron de base inicial entre el marco de determinar este modelo final. OLC de Estados Unidos, CALED a nivel latinoamericano, CREA también a nivel norteamericano y también latinoamericano, la UTPL como sede de CALED, la Nova Southeastern University a nivel de Estados Unidos y la UNAP a nivel de México. En este momento es importante comentarles que la UNAP en ese momento y ahora ejerce como la única universidad pública a nivel del Ministerio de México. Y por lo tanto tiene condiciones también que permiten determinar una realidad diferente a nivel latinoamericano y que son muy comunes con nuestros países. En este sentido, la tarjeta de puntuación entonces va a permitir evaluar los programas en línea, determinar estas condiciones de calidad por cada uno de los indicadores establecidos. Y esto se mide específicamente con la escala establecida dentro del mismo modelo. Parte desde 0 puntos a condiciones no observadas hasta 3 puntos en donde se hace un análisis de cumplimiento total. La tarjeta de puntuación entonces comprende este marco de 9 categorías con 91 indicadores. Las categorías establecidas son el apoyo institucional, el apoyo tecnológico, el desarrollo y diseño instruccional de los cursos en línea, la estructura de los cursos en línea, la enseñanza y aprendizaje, la participación social y estudiantil, el apoyo a los docentes, el apoyo a los alumnos y la evaluación y valoración. Sin lugar a duda ustedes, y también a nivel de Latinoamérica, varias instituciones y programas se ven en este momento en esta radiografía. ¿Cuáles son todas estas condiciones? ¿Están cumpliendo realmente estas condiciones para tener una oferta de calidad en Latinoamérica? ¿O será necesario revisar actualmente cuáles son entonces estos indicadores que no se cumplen? Y por lo tanto, estas premisas para evaluación son reales o no en la región. La distribución de las categorías dentro de este modelo van desde estos niveles de observados de no observados a observados en su totalidad. Y por lo tanto nos dan un puntaje máximo por cada una de las categorías, dando y sumando un total de 273 puntos con condiciones óptimas de calidad. Y cada uno de los elementos evaluados pueden estar categorizados en niveles internos desde el 0 hasta el 3 en la categoría de evaluación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo nada más de lo que significa la autoevaluación dentro de la categoría de apoyo institucional y en donde pues los documentos, las evidencias son aquellas que determinan el cumplimiento o no. Y por lo tanto luego de la autoanálisis, cada programa podrá determinar las condiciones de calidad. Ustedes pueden observar esta escala cualitativa de valoración en donde transformado a el punto cuantitativo
determina el cumplimiento o no de las condiciones de calidad. Vamos a observar cómo desde el marco de 180 puntos dentro de su análisis no estaría estableciéndose condiciones de calidad. Es decir, es inaceptable que esté funcionando un programa bajo estas condiciones. Sin embargo, de la experiencia que tenemos en la aplicación de este instrumento, pues vamos a encontrar que hay muchísimos programas que se encuentran en este funcionamiento. Y vamos avanzando hacia un nivel inadecuado, marginal, aceptable, ejemplar y una puntuación perfecta, en donde también es importante marcar estos dos extremos. La puntuación perfecta es muy difícil encontrarlas, puesto que siempre estamos sujetos a una mejora continua. De igual manera, en esta evolución, pues veíamos que los procesos de evaluación y que hemos coordinado dentro de CALED, era necesario establecer, y con una base de evaluadores externos ubicados en Europa, ubicados en Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, podrían usar el portafolio electrónico para poder apoyarse dentro de los procesos de evaluación externa, pero también fundamentados en un proceso de autoevaluación. Y por lo tanto, dentro del desarrollo de CALED, se va desarrollando este portafolio ya para la tarjeta de valoración. Ustedes pueden observar, tiene la misma lógica que la evaluación de programas a distancia y se va realizando una autoevaluación para determinar las condiciones que tiene el programa. Cada una de las categorías da acceso a las evaluaciones propias con el fundamento de las evidencias y con la revisión propia también de las puntuaciones correspondientes. Es importante comentarles dentro de esta experiencia muy específica que hemos desarrollado con esta tarjeta de evaluación, la aplicación propia para la Ciudad de México con el Ministerio de Educación. Es importante mencionar que en la Ciudad de México, en el marco de funcionamiento de los programas a distancia y en línea, es necesario establecerlos con el certificado REVOE, que este certificado lo establece el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. En este marco y en un ente de colaboración permanente del rector de la UNAT, en ese momento Universidad Pública, y encabezado por el doctor Francisco Cervantes, que se encontraba en la rectoría, desarrollan la aplicación de esta guía para la evaluación de los programas que se iban a ofertar en México dentro de una modalidad en línea. Es decir, por primera vez se desarrollaba una evaluación a este detalle para que estos programas estén o no en funcionamiento. Dentro de este análisis se realiza una adaptación de la tarjeta de puntuación, ya que la tarjeta está diseñada para programas que se encuentran en funcionamiento y por lo tanto no era exigible cumplir los 91 indicadores establecidos dentro de cada una de las categorías. Se hace una selección de aquellos indicadores que iban a permitir este análisis y bajo estas condiciones se establecen 26 indicadores para la modalidad no escolarizada y para la modalidad mixta 20 indicadores. Cada una de las categorías, al verse determinadas como en una evolución, pueden ir ya cumpliendo los 91 indicadores, pero de inicio, antes de su funcionamiento, se tenía que asegurar al menos los 26 indicadores y los 20 indicadores. Se hace esta equivalencia a nivel del ministerio en donde el cumplimiento de 78 puntos otorgaba el REVOE, es decir, una puntuación perfecta. De 70 a 77, una puntuación ejemplar. De 62 a 69 puntos, una calificación aceptable. Y de 61 puntos o menos era inaceptable. Si ustedes pueden observar, tiene la equivalencia directa a la escala que manejamos dentro del modelo OLC CALED, pero adaptado a los puntajes correspondientes de estos 26 indicadores. Esto de manera símil para la modalidad mixta,
es aplicado para otorgar también el REVOE. Pero ¿cuál es el resultado de este proceso de autoevaluación? Luego de esa identificación inicial de los 26 y 20 indicadores, pues se determina que avanzando al 50% estos programas debían cumplir 60 indicadores. Y finalmente, luego de haber cumplido un periodo oficial ya de 5 años para el tiempo oficial de funcionamiento y en donde se iba a obtener la primera corte ya graduada, se tenía un 100% de tiempo de funcionamiento con 91 indicadores. ¿Cuál es el resultado entonces de esta aplicación? Pues como ustedes pueden observar, dentro de la presentación oficial de programas se marcan 183 programas dentro de la evaluación oficial. Pero de estos 183 programas, dentro de su marco de aprobación únicamente se determina que el 10% acredita. Ningún otro programa lograron la acreditación. De igual manera, en el siguiente año se hace un nuevo ejercicio con el mismo modelo y se determina que únicamente el 13%, en este caso, establecen condiciones de calidad. Sin embargo, se había marcado ya una diferencia entre el 10% hacia este 13.8% de cumplimiento. Un punto muy importante en esta etapa fue el tema de capacitación, en donde la mayoría de universidades mexicanas pidieron el soporte de CALED para poderse formar en estas condiciones reales de calidad. Y observamos un enfoque positivo dentro del Ministerio de Educación para esa fecha. Sin embargo, los modelos que se querían marcar ya dentro de un reglamento oficial de Estado son movibles de vista al entorno político. Y en este entorno, para el siguiente periodo, se dejó de utilizar la tarjeta y se siguen aprobando los programas sin ningún proceso de evaluación. Otro de los enfoques que también esta tarjeta ha permitido determinar son condiciones de calidad para la Universidad Arturo Prat del Estado de Chile. Esta universidad pública, en donde determina la autoevaluación de 3 programas de maestría. Hicimos un ejercicio importante con esta universidad, en donde primero formamos al equipo de autoevaluación, se avanzaba hacia una fase de evaluación externa y hacia la obtención de la certificación. Este entorno de análisis les llevó aproximadamente 2 años y medio en el marco de inclusive cambiar su estatuto propio. Hablábamos del marco de política, de estrategia, de liderazgo que deben enmarcar el desarrollo de la modalidad a distancia. Y en este sentido, pues las condiciones que tenía esta universidad de forma inicial no cumplían como para poder desarrollar una oferta a distancia a nivel institucional. Por lo tanto, se hizo un proceso muy importante de mejora continua en el marco de la aplicación de la tarjeta de autoevaluación. Se encuentran en un análisis también importante de todas las condiciones de estas 3 maestrías para finalmente avanzar a la evaluación externa y a la certificación final. Otra de las condiciones importantes que se ha tomado es la evolución del modelo hacia las agencias de acreditación. En el mes de julio terminamos la aplicación de todos estos 2 modelos que acabo de comentar para el diseño oficial del modelo de evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Paraguay. Se han diseñado el modelo nacional de evaluación y acreditación para los programas y para las carreras de educación a distancia. Ha sido un enfoque muy importante para Paraguay y se ha dejado determinado en función de los modelos de CALED el nuevo modelo de evaluación, o mejor dicho, el modelo de evaluación, ya que no había preliminarmente un modelo anterior, se diseñó este modelo y está ya implementado y en proceso de ejecución a nivel de todo el país, a nivel de Paraguay. Otro de los aportes que ha tenido el modelo de CALED a nivel de la evaluación de programas a distancia y también de la evolución hacia la educación en línea ha sido el aporte hacia Europa, en el marco de un proyecto de colaboración con EATU como Asociación Europea de Universidades a Distancia y en Línea. Se marca el modelo de CALED
dentro de una base inicial, tomando también 2 modelos adicionales que tenemos para evaluar los cursos virtuales accesibles y también los cursos virtuales de formación continua. Y dentro de este análisis se llega en un establecimiento comparativo nuevamente real en que las condiciones de Latinoamérica son totalmente diferentes a Europa. Sin embargo, pudimos aportar varias condiciones desde nuestra realidad a este modelo final, también para ellos denominado e-Excellence. Este modelo, tomado en cuenta actualmente por el CNA de Colombia, marca que el modelo de CALED, tanto para evaluar programas a distancia y programas en línea, son los modelos de base, el modelo europeo y estos 2 modelos latinoamericanos para la actualización del modelo de acreditación de alta calidad del Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. Esto, enmarcado ya en julio de este año, ha sido notificado también a CALED dentro de un marco de colaboración. Este es el modelo que ya enfoca también la CNA, en donde hay varias condiciones, indicadores propios en los factores para evaluar la calidad de programas a distancia y que enfocan condiciones propias también dentro de su modelo general. Otro de los aportes que también ha desarrollado CALED en este proceso de enmarcar criterios, instrumentos para evaluar la calidad en Latinoamérica es la contribución hacia la Guía Iberoamericana para la Evaluación de la Calidad de la Educación a Distancia, OEI. En este entorno de evaluación se plantean criterios como estudiantes, personal académico y de servicios, infraestructura y evaluación. Este trabajo de colaboración fue desarrollado en este marzo del 2020 en el marco del Seminario Iberoamericano de Calidad en Educación a Distancia, trabajado conjuntamente con la Organización de Estados Iberoamericanos, el Consejo de Aseguramiento de la Calidad del Ecuador y la UTPL, enmarcado también en el trabajo permanente de colaboración hacia el aseguramiento de la calidad. Y como Secretaría Ejecutiva de CALED, desarrollamos un grupo de trabajo, en primer lugar, de varios meses de análisis de modelos de calidad a nivel latinoamericano. Se utilizan criterios que utilizan las agencias internacionales a nivel internacional iberoamericano y en este entorno el grupo de trabajo se establece finalmente con el aporte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Ecuador, el CASES, la Fundación para el Conocimiento Madrid +D de Europa, de España, RIACES a nivel latinoamericano, el SUNEDU a nivel de Perú como Superintendencia Nacional de Educación Superior, el Consejo Nacional de Acreditación de Colombia. Estaban también varias agencias a nivel europeo, el CONEAU a nivel argentino, la NEAES, la NECA y ACU también a nivel europeo. Todo este trabajo presencial se antecede a un análisis específico que se desarrolla desde CALED a nivel latinoamericano, en una comparación completa de todos los modelos de evaluación. Y determina varias condiciones también reales dados en el margen de comparación europeo y latinoamericano. Que todo esto nos lleva entonces a entender que este preámbulo a la pandemia que desarrollamos desde CALED a nivel latinoamericano y a nivel iberoamericano, la OEI, antecedía a la primera guía iberoamericana para condiciones de calidad que en este momento también ha sido tomada en cuenta por el marco del Ministerio de Educación de Perú, así como también varios documentos, análisis y modelo también establecidos desde CALED. Y por lo tanto, vamos en este entorno latinoamericano a determinar que estas premisas que se han desarrollado para evaluar la calidad han constituido ya no solamente unas premisas, sino una base fundamental para el desarrollo de la educación a distancia en Latinoamérica. Como ustedes observan, pues el mecanismo de evaluación externa debe permitir también asegurar estas condiciones de calidad. Hemos determinado también de que se deben y se determinan condiciones que son necesarias para evaluar la calidad dentro del entorno latinoamericano que son necesarias impulsar actualmente. Pues la referencia de este momento disruptivo en que hemos vivido nos lleva a que las agencias de acreditación
tengan que repensar sus modelos e instrumentos de evaluación. Determinamos de igual manera esta realidad de necesidad obligatoria de capacitar y asesorar a docentes y directivos de las instituciones de educación superior en temas de evaluación de la calidad. En este sentido, nos encontramos desarrollando varias acciones a nivel latinoamericano, que lo comentábamos en la sesión del día viernes, en donde el trabajo con varias organizaciones nos llevan a este proceso de acompañamiento. De igual manera, estamos en el proceso de acompañar a varias instituciones en los procesos de evaluación de la calidad, un llamado siempre desde CALED. Este entorno, en este momento, nos lleva a un proyecto de colaboración con la Organización de Estados Iberoamericanos y en el marco de la colaboración del Ministerio de México, también de Sonora, para poder autoevaluar algunos programas dentro de la educación pública. El trabajo en red. En este marco de colaboración de trabajo en red, es muy importante enlazar toda la colaboración que hemos tenido con varias instituciones. Dentro de la colaboración específica de evaluación, el trabajo entre las agencias de acreditación y CALED es muy importante y nos encontramos reforzando. Instituciones también que se encuentran en el marco de la evaluación de la educación a distancia, específicamente como CALED, y organizaciones que han determinado acciones en pro de la educación a distancia como AIESAT y como el CREA. Y actualmente también acciones de colaboración permanente en el marco de la cooperación y la colaboración como el CRECES. Dentro del CRECES como el marco de colaboración a nivel latinoamericano, pues estamos llamados ya en una línea adicional a la que siempre habíamos venido trabajando desde CALED, que era la educación netamente a distancia, llevarlo hacia las instituciones que se venían o vienen ofertando educación presencial dentro de su oferta académica, pues el momento en el que nos encontramos nos lleva a que todas las instituciones están en un marco de necesidad de colaborar y de cooperar. Y en este enfoque, dentro del Centro Regional para la Cooperación en el entorno de Latinoamérica, es muy importante este nuevo enfoque de colaboración. Y aquí estamos haciendo una acción muy importante y en donde invito también a las instituciones en una segunda fase de determinar condiciones de calidad. Hemos marcado un proyecto muy importante como la determinación y el diagnóstico de las condiciones de calidad a nivel de la cooperación, de la colaboración de las instituciones de educación superior, en primer lugar a nivel de educación a distancia, y avanzamos hacia segunda fase con las universidades a nivel de la educación presencial para determinar cuáles son esas condiciones de base con las que nos encontramos. Hemos hablado de uno de los indicadores propios débiles en la región, que es la movilidad estudiantil y la movilidad de docentes que se vieron totalmente limitados en este momento de pandemia. Por lo tanto, este diagnóstico que inicia antes de la pandemia como una base inicial del CRECES y de CALED son el sustento en este momento para que con asociaciones como la IESAT, la UNIR de España, con su sede en México, nos encontremos desarrollando también con la UTPL estos trabajos de colaboración. Por lo tanto, la fuerza, el fomento está siempre en la colaboración y en la cooperación. Les invito a que puedan desarrollar y revisar también cada uno de los elementos que hemos tratado en este momento, en este espacio, a través de la página de CALED, en donde están disponibles todos los instrumentos que tenemos para la autoevaluación y que pueden ser usados dentro de sus instituciones y de sus programas. Mari Morocho Quesada, en calidad de subdirectora de CALED, quedo a las órdenes de ustedes para colaborar de aquí en adelante en los procesos que ustedes determinen y en los proyectos que se puedan también aunar dentro de este proceso de mejora continua de la educación a distancia. Muchísimas gracias. Gracias, Mari, por tu excelente exposición. Hay algo que nos
nos está a todo el grupo, a todos los que estamos viendo el tema de la organización, estamos viendo cómo este tema de la pandemia ha generado nuevas condiciones, ¿no? de enseñanza. En este caso, estamos hablando de la parte del trabajo en línea, la parte de la educación a distancia, y ustedes, como bien lo ha señalado, lo vienen trabajando desde el 2014 y ya tienen indicadores, ¿no? Entonces, eso sería un primer contexto, ¿no? El tema acá de profesor digital, ¿no? Ha nacido producto de estas circunstancias, producto de la pandemia que estamos viviendo, y entonces tenemos que reinventarnos, como estamos usando un término en general. Entonces, en ese escenario, el grupo, la organización como tal, tiene que ver nuevas condiciones. Esos estándares de acreditación que han mencionado y que ustedes ya lo vienen trabajando, de repente por una cuestión fortuita, digo yo, ¿no? Una cuestión fortuita, que no esperaba que viniera esta pandemia, pero ustedes ya lo venían haciendo. Entonces, acá, desde el punto de vista, esta convención es justamente para eso, ¿no? Para ver, o sea, esos retos. Es algo que si nosotros tenemos un equipazo, diríamos, un equipazo, que está detrás, está aprendiendo todas estas herramientas, tenemos que tener un derrotero. O sea, no es, este emprendimiento no es un emprendimiento cualquiera, si vale el término, disculpa, sino este emprendimiento tiene que ir por un canal, conservando los estándares de calidad, ¿no? Y pensando en temas de acreditación. Has hablado primero de 14 estándares y luego, o indicadores, perdón, y luego han ido subiendo, ¿no? Entonces, esta convención, lo que nosotros queremos es ver que nos den ese derrotero, por dónde vamos, si está bien, ¿no? Lo que se ha hecho inicialmente, o si está de una manera excelente como se está llevando, pero tenemos que tener una línea. Ese es el primer escenario que me gustaría que comentes, ¿no? El segundo escenario es, tenemos entendido de que has hablado del CINEASE, has hablado del Ministerio de Educación del Perú. ¿Cuál es el escenario? Porque yo tengo entendido que el año pasado han hecho también un evento acá en Perú, ¿no? Y también ustedes están trabajando con el Minedu acá en Perú, ¿no? Entonces, ¿cuáles esos alcances, ¿no? Esos alcances de tal manera que esta educación a distancia, esta educación en línea, tenga todo en nuestro país, tenga esa línea que estamos buscando, para que ese emprendimiento no se salga de lo que vendría a ser el canal normal, ¿no? Que lo que queremos, ¿no? Porque es un nuevo escenario, ¿no? Entonces, Mari, a ver si nos instruyes, nos dices, nos comentas de todo esto, ¿no? Por lo demás, felicitaciones por el trabajo que vienes desarrollando. Muchísimas gracias, Manuel. En el enfoque que se ha comentado, efectivamente, desde el año 2003, venimos desarrollando todo este trabajo a nivel latinoamericano. El punto importante de congruencia ha sido que todas las instituciones que forman parte de CALED, pues desde su enfoque investigativo, académico, han ido aportando en este enlace de mirar las condiciones de calidad de la educación a distancia. Y en el enfoque actual en el que nos encontramos, pues determinamos que hay una base ya lista
para las condiciones en Latinoamérica. Y este es el objetivo de CALED, contribuir de manera desinteresada, porque los organismos que forman parte de CALED y las instituciones no pagan ninguna cuota de membresía, sino simplemente el trabajo propio de cada universidad y de sus equipos, y que marcan condiciones que cada una de las instituciones pueden aplicar estos instrumentos. Hemos llevado algunos procesos de autoevaluación, también procesos de evaluación externa o certificación, más bien de evaluación de programas y cursos a nivel internacional, y se han ido determinando las condiciones propias de calidad a nivel latinoamericano y a nivel internacional. ¿Cuáles son esas condiciones establecidas dentro del entorno latinoamericano? Pues como mencionaba, el tema de conectividad es uno de los puntos más fuertes en los que nos hemos visto abocados y que no es de ahora este diagnóstico. Este diagnóstico fue determinado en sus momentos dentro del análisis de CALED por las condiciones propias que tienen nuestros estudiantes y nuestros profesores de igual manera. A diferencia con Europa, a diferencia con Norteamérica, en donde las condiciones de calidad a nivel de conectividad son totalmente diferentes. Pero es importante marcar también las condiciones de formación de los profesores, por lo que felicito a la actividad y a toda esta forma de capacitación que están llevando desde la Universidad San Marcos a cada uno de los profesores, a cada uno de los docentes. Pues uno de los puntos totalmente determinados a nivel latinoamericano son las condiciones de formación, que se ha tenido una fuerte ausencia de las habilidades digitales de los profesores y de los estudiantes. Por lo tanto, estas condiciones para desarrollar son otro de los puntos de calidad que se encuentran dentro del modelo de CALED, pero que pueden ser solventados dentro de este proceso continuo. Y también enfatizo, no ha sido un proceso nuevo que nosotros hemos desarrollado. Enmarcados en estas iniciativas, iniciamos un diplomado de calidad y varios cursos de capacitación en temas propios de evaluación y de liderazgo, con el apoyo de la UNAM de México, el CREAD, la UTPL, CALED, para desarrollar formación dentro de las habilidades de evaluación de programas a distancia. He mencionado ya en la actividad anterior que tuvimos con ustedes y por varias ocasiones en otros webinars que el perfil de un evaluador de modalidad presencial no es lo mismo que un perfil de evaluador de modalidad a distancia. Hemos tenido que llevar a efecto varias condiciones a nivel latinoamericano con los reglamentos que se van dando dentro de cada país, pero que también deberían enfatizar esta formación particular de los evaluadores. Por lo tanto, todas estas condiciones que dan esta base de formación permanente de los profesores es totalmente necesario y se ha tenido que desarrollar planes de capacitación tal vez emergentes en las instituciones que no las estaban desarrollando, pero en aquellas que ya han venido ejecutando estos procesos, pues queda más que fortalecer esos procesos de formación. Pero en el trabajo propio del reglamento a nivel ya de Perú, pues dentro de lo que se ha trabajado por parte del Instituto Latinoamericano de Calidad, hemos determinado que hay todavía una ausencia en el entorno gubernativo para establecer condiciones propias para el desarrollo de la educación a distancia. Por lo tanto, si no detenemos y no ponemos las bases para estas condiciones, para estas referencias propias que marcan calidad, vamos a tener también que tener una evolución a nivel de los organismos de Estado. Dentro de nuestro país, como Ecuador, también se ha tenido condiciones adversas hacia la educación a distancia, en donde pues se marcan reglamentos, normas que establecen totalmente elementos que marcan condiciones que no son de calidad para una modalidad a distancia. Y esto nos lleva a pensar entonces que las personas que ejecutan estas leyes no tienen conocimiento sobre lo que es en sí una modalidad a distancia. Esto lo pasaba en nuestro país y ha sido enfocado con una retroalimentación permanente desde las instituciones que han llevado también condiciones propias de calidad. En este entorno, actualmente dentro de IESAL UNESCO se encuentra desarrollando un proyecto también en Perú
para el marco de colaboración de esta implementación de condiciones en el marco de la no presencialidad. Pero enfocados hacia el tema de calidad, es importantísimo mencionar que desde CALED hemos venido trabajando, como veían ustedes, con varias organizaciones en el marco de las agencias de acreditación para que podamos hacer conciencia, en primer lugar, de cuáles son las condiciones reales para la evaluación de la educación a distancia. No estamos todavía en un marco de desarrollo de la educación en línea a nivel latinoamericano. Las condiciones de la política pública que hemos marcado en cada uno de los países, hemos determinado que es otra de las debilidades muy fuertes dentro de Latinoamérica y que por lo tanto en estas condiciones hay un llamado todavía hacia los gobiernos, hacia el Estado en sí, para que puedan determinar todas estas políticas a nivel institucional, pero a nivel de Estado, para que puedan mejorar las condiciones de calidad de cada país. No se puede pedir una oferta de calidad a las instituciones públicas, por ejemplo, para que puedan determinar toda la oferta educativa si el perfil de los estudiantes no cuentan con una conectividad adecuada. De igual manera, hacia las instituciones privadas, pues las condiciones que las oferten será de apoyo hacia los profesores, pero también los recursos financieros serán limitados para establecer condiciones de apoyo a los estudiantes o docentes, en algunos casos, para el desarrollo del soporte tecnológico. Esto es de manera general, Manuel, un poco el trabajo de lo que hemos desarrollado y que vemos en evolución y que está en total disposición a nivel de los ministerios, a nivel de las instituciones y de todas las organizaciones con las que trabajamos para su aplicación. Bien, Mari, gracias. Voy a dar lectura a algunas preguntas que están en el chat. Voy a dar unas preguntas y luego me gustaría seguir conversando contigo sobre estos temas porque, o sea, por ejemplo, ayer todo el día, no, bueno, gran parte del día en el ejercicio de esta convención, se habla de esa desconexión. Primero se habla de la desconexión entre lo frío que significa, digamos, estar detrás de una computadora versus los conocimientos que recibe, ¿no? Se ha hablado también de que los muchachos, pues, por ejemplo, cierran sus cámaras y no tienes acceso. Muchos de ellos por un tema de privacidad también, ¿no? Tenemos derecho a respetar nuestros espacios, ¿no? Se ha hablado también el tema esa de la conectividad, porque nosotros podremos querer que todos reciban el tema de la educación, ¿no? Definitivamente, porque eso es una obligación. Los gobiernos tienen la obligación de hacerlo. El problema es que la conectividad no hay, pues, ¿no? Y que nuestros pueblos acá en Latinoamérica, o sea, estamos padeciendo ese tema. El Ministerio de Educación, por ejemplo, acaba de decir, ¿no?, que no hay desaprobados, ¿no?, en estas circunstancias. Entonces, ese tema, por más que el profesor digital se esfuerce en ser de lo mejor, por más que nos esforcemos de dar lo mejor, el tema pasa porque el receptor no está funcionando por situación económica que vivimos los países en desarrollo. Entonces, ahí hay un tema también, y en medio de eso, en medio está el tema de la calidad, ¿no? Entonces, son cosas que tenemos que reflexionar, y por eso es esta convención, ¿no? Porque no solo tenemos que ver el tema de enseñar, oye, esto hay, lo de acá hay, el juguete de acá es lo mejor, esto es nuevo, o sea, no tenemos solo que ver eso, sino tenemos que ver cuáles son las condiciones de todo eso. Por eso, después de leer las preguntas, volvemos a este escenario, ¿no? Voy a dar las primeras lecturas de todo esto. Dice Marcos Zúñiga, mi agradecimiento por su ponencia. ¿Tiene alguna experiencia en la formación de especialistas en medicina, en posgrado, con estas nuevas herramientas y condiciones actuales? Vamos con esa primera pregunta, Mari.
Muy bien, gracias Marco por esta consideración a este nuevo entorno en el que programas como medicina del área biológica, como enfermería, odontología, se han visto abocadas. En la reglamentación de la mayoría de países latinoamericanos y dentro de otra de las líneas en las que trabajamos es efectivamente la normatividad de la educación a distancia. Como mencionaba, no es posible desarrollar una educación de calidad o una evaluación si las condiciones para la oferta no es la adecuada. Y en este sentido hemos determinado que a nivel latinoamericano, en la mayor parte, pues el determinar ofertas educativas dentro del área biológica han estado limitadas. En el caso de radiología, en el caso de medicina, de enfermería, etc. Sin embargo, hay algunas experiencias que son muy buenas de comentarlas, como por ejemplo la del instituto dentro del marco de colaboración que tiene también el CREA, del Consorcio Red de Educación a Distancia, a nivel del doctor Héctor Barceló de Argentina, en donde una de sus carreras, como enfermería, ellos están netamente en el área médica, dedicados en su oferta educativa a nivel institucional, y tomaron en cuenta el modelo de CALED para la evaluación o la preparación ante el CONEAU de Argentina, que efectivamente tampoco tomaba en cuenta la evaluación de programas biológicos dentro de su modelo de evaluación. Sin embargo, la preparación que realizaron ellos con una exigencia a lo mejor mayor a la que exigía el mismo CONEAU, pudo irles ayudando y determinaron que sobrepasaron las condiciones de evaluación del CONEAU el momento en que llegó la evaluación. Se prepararon con nuestro modelo aproximadamente 2 años para la evaluación, pero desarrollaron un modelo que ellos ya lo venían ejecutando efectivamente para las prácticas profesionales. Hay una práctica totalmente dentro ya de la simulación, en donde no es necesario específicamente la práctica. Hemos visto cómo ha evolucionado las carreras de medicina desde el uso de cadáveres reales al uso ya de estos elementos tecnológicos que permiten ya la aplicación y las prácticas reales. Esta universidad, este instituto ha desarrollado paralelamente varias condiciones para las prácticas profesionales, efectivamente también con prácticas reales en hospitales públicos y privados, pero también con un fuerte componente tecnológico. Lo importante de este punto es también determinar que esto tiene un costo bastante elevado. El costo en la aplicación tecnológico y en el tema de simuladores o laboratorios virtuales es bastante alto, lleva un tiempo, pero también es importante comentarles que países como Estados Unidos, Europa, tienen ya desarrollos sumamente importantes en esta línea y que son aplicados en su totalidad dentro del entorno de prácticas preprofesionales a nivel de laboratorios, dentro del entorno de simulador. Otra de las experiencias a nivel latinoamericano que es importante también comentar y muy cercano a nuestra realidad es la UNAD de Colombia con la carrera de radiología. Al escucharlo parecería imposible entender que se puede estudiar radiología a distancia. Sin embargo, se lo hace. Es una de las universidades con mayor número de estudiantes a nivel colombiano, tienen 150,000 estudiantes actualmente, y una de las carreras con mayor demanda es radiología. Efectivamente, su área netamente biológica han desarrollado unas estrategias muy importantes a nivel de laboratorios virtuales, con prácticas preprofesionales también dentro de las clínicas y de los hospitales. Por lo tanto, en esta evolución hacia la nueva realidad, pues nos veremos abocados a que este entorno europeo, asiático, africano, que ya lo tienen totalmente desarrollado desde una nueva visión, pueda también irse adaptando a las condiciones que tenemos en Latinoamérica. Todo este desarrollo propio de la medicina o de la telemedicina que parecía antes imposible, también fue abordado en su momento por la Universidad Técnica Particular de Loja como una base de innovación ante el Ministerio de Salud, y tuvimos una serie de inconvenientes a nivel de normatividad, pues no se permitía realizar prácticas por telemedicina. Nosotros tenemos
4 regiones en el Ecuador: costa, sierra, oriente y también el marco de la región insular, pero no se podía en ese momento determinar la telemedicina como una aplicación real. Tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos con el Ministerio de Educación a nivel de Ecuador, con la dirección también de salud a nivel del Ministerio de Salud de nuestro país, pero todos estos esfuerzos nos llevaron, después de aproximadamente 15 años, porque esta telemedicina nosotros lo implementamos hace 15 años atrás como UTPL, y en donde actualmente hemos visto que es la base en el marco de la pandemia para la atención médica. Todas estas condiciones, pues basadas en una tecnología que nuestro modelo de educación a distancia lo tenía, y basado en que empezó en el 76 con una educación tradicional y ha ido evolucionando hacia una educación también virtual, con la inserción de laboratorios virtuales, el entorno ya de 3 dimensiones en varias salas de audiencia, por ejemplo, que se manejan dentro de las prácticas preprofesionales. Evolucionaron hace 15 años en nuestra universidad para aplicar la telemedicina. Y en este momento, la telemedicina, como mencionaba, pues ha sido la base común en el entorno de la pandemia. Así que hay varias experiencias dentro de nuestra región que permiten destacar que para el área biológica también es aplicado la educación a distancia, con condiciones de igual calidad que la educación presencial. Y esto es muy importante mencionarlo, ya que tenemos también evidencias a través de los exámenes de competencias y de resultados de aprendizaje, que todas estas competencias y habilidades dadas en estudiantes de modalidad a distancia es símil a la modalidad presencial, y en algunos casos incluso superior. Gracias, María, Manuel. hay muchas preguntas. Vamos a ir a ver. Eh, Acá también, igualmente, Marco Zúñiga habla, dice, no es fortuita, es la evolución esperada por el desarrollo tecnológico. Nuestra realidad es que éramos conscientes de ella, ¿no? Es un comentario. Y bueno, lo esencial es la decisión política nacional en relación a la educación, y ese es un problema en nuestro país, como no solo en nuestro país, ¿no? Como bien lo has comentado, es un contexto latinoamericano, ¿no? Después, Seira Quinto Márquez dice, si se desea realizar un programa de calidad con enfoque preventivo, ¿qué etapas hay que cumplir? ¿No? Muy bien. Bueno, no sé si vamos a abordar, Manuel, vamos contestando una a una, ¿no? No, como guste, yo creo que aquí, si gusta, leo, porque estamos en un mismo contexto, ¿no? A ver, acá, a ver, hay una que dice, de William Peña, dice, actualmente SUNEDU ha licenciado universidades. La tendencia a futuro, ¿será licenciar también las MOOCs o instituciones que dan educación a distancia? ¿No? Y también la doctora Violeta Norberto, ¿no? Bienvenida, doctora Violeta. Dice, doctora Morocho, ¿cuáles recomendaciones daría a instituciones que antes ni durante esta pandemia han trabajado bajo estándares académicos, algunas a pesar de estar acreditadas? No sé si ahí podemos detenernos para contextualizarlo. Perfecto. Bueno, dentro del marco de aquellas etapas, ¿no? Que la pregunta que nos marcaba la doctora Quinto, es importante determinar con un enfoque preventivo, efectivamente, cuáles etapas hay que cumplir. Pero más que etapas, dentro del marco conceptual y curricular, yo creo que es muy importante determinar primero este diseño curricular dentro de una institución, ¿sí? El enfoque propio para el desarrollo de calidad de un programa, pero sobre todo para alcanzar las condiciones de calidad, enmarcan varios niveles o varios criterios de calidad. Pero uno de los fundamentales, este es el criterio del desarrollo curricular, en donde están interactuando de manera permanente el modelo educativo. Este modelo educativo de la institución, que ya enlazado a un entorno micro, que serían los programas o las carreras,
destacan el funcionamiento propio del estudiante como un eje central, y en donde el profesor, al ser un tutor y un marco de acompañante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante, tiene otra de las responsabilidades fundamentales para poder prevenir cada uno de los niveles que se desarrollan dentro del proceso educativo. Es importante enmarcar también el tema tecnológico que debemos tener como previsión en una institución para llegar en realidad a cada uno de los estudiantes. Perú no se aleja de las condiciones que tenemos en Latinoamérica, en donde los estudiantes en esta pandemia tuvieron que compartir con 2 o 3 o 4 personas en una misma casa la conectividad y además los equipos tecnológicos. Pues en su marcado análisis a nivel latinoamericano hemos visto que la mayoría de familias no poseían 2 o 3 equipos para poder atender a las necesidades de su familia frente a la pandemia con el desarrollo de las actividades académicas. Por lo tanto, estos elementos de conocer el perfil de los estudiantes con el que nos encontramos y también conocer el perfil de nuestros profesores con el tema de conectividad y de acceso a equipos tecnológicos es otro de los elementos que ayudarían a prevenir realmente una oferta que sea con condiciones de calidad. No podemos exigirle a un estudiante de una carrera de ingeniería civil, por ejemplo, que pueda cumplir todos los trabajos desarrollando su conexión a través de un celular, mientras que otros compañeros lo pueden hacer en un computador en donde tiene instalado un programa que puede ejecutarlo en un momento determinado y que no lo puede hacer dentro de un teléfono móvil. Todas estas condiciones propias de la tecnología y el acceso también a equipos tecnológicos marcan con claridad toda esta previsión para el desarrollo de una educación de calidad. Sin embargo, hay un punto fundamental también ahora que se está debatiendo incansablemente en el marco educativo, que ha sido esta adaptación curricular dentro de la modalidad presencial hacia la modalidad a distancia. Esta adaptación que fue hecha de un momento para otro y en el cual los profesores también catalogados como estos segundos héroes a nivel latinoamericano y a nivel mundial han tenido que correr ante esta disrupción que pasó para poder adaptar contenidos no realizados para la modalidad a distancia. No es lo mismo un diseño curricular dado para la modalidad presencial que para la modalidad a distancia, con las condiciones propias que debemos tener en cuenta ya en esta planificación de las actividades de aprendizaje. Pues ese desarrollo macro, meso y micro curricular dentro del análisis que tenemos que tener al interno de nuestras carreras también son otro de los énfasis que tendremos que revisar como previsión para que se dé una oferta de calidad. Los procesos de evaluación de aprendizajes dentro del mismo desarrollo curricular no determinan condiciones similares para una modalidad presencial y una modalidad a distancia. Por lo tanto, se tiene que repensar estos procesos y tienen que irse adaptando a esta nueva realidad. Sin embargo, es importante aquí comentar una realidad muy común también vista desde el entorno que hemos venido trabajando con universidades como la UNAM de México, la UNED de Costa Rica, la UNED de España, la UOC, en el entorno de cómo la modalidad presencial antes de la pandemia se venía acercando completamente hacia una modalidad a distancia. En la UNAM de México, por ejemplo, se estaban diseñando ya antes de la pandemia cómo desarrollar clases en línea para cada uno de los estudiantes en los que ya no podían estar en una sala de clases. Pues por el otro lado, ustedes conocen la dimensión de la UNAM, ya no daba el soporte de infraestructura física para el número de estudiantes que tenían en algunos casos por paralelo. Por lo tanto, se repensó el modelo, y esto a nivel de la misma rectoría, con el área de educación a distancia de la UNAM, para poder marcar estas nuevas estrategias. Y por lo tanto, para carreras como inclusive medicina,
se establecieron varios cursos ya en línea en donde los estudiantes no tenían que acercarse hacia la universidad, sino desarrollaban sus cursos desde la casa. Por lo tanto, esta nueva realidad que nosotros hemos visto, pero ya trabajada por otras universidades en el orden de este énfasis de conocimiento por la educación a distancia y la inserción de la parte tecnológica, pues tendrán un marcado énfasis hacia la previsión. Y enlazando esta pregunta con la pregunta que nos ayudaba a plantear el maestro William Peña, en donde pues esta tendencia para licenciar a los MOOCs es una realidad. Los MOOCs dentro del marco de reconocimiento de créditos establecidos, pues los hacen universidades a nivel internacional. Estamos hablando de un orden de África, Asia, Europa, en donde la realidad completamente abierta de todos estos programas, en donde varios cursos son ofertados como recurso educativo abierto completamente dentro de esta inserción y también como el marco de los MOOCs, son reconocidos para su uso dentro de la equiparación de créditos universitarios. Nosotros también como institución sede de CALED hemos ido desarrollando ya una evolución de varios cursos MOOC para que los estudiantes puedan tomarlos y sus créditos sean reconocidos a través de una evaluación final de los conocimientos y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y pueden equiparar el desarrollo de su malla académica. Esta es una de las tendencias fuertemente establecidas. La UNAM de México es otro de los modelos clarísimos de este desarrollo, en donde también esta oferta es establecida a nivel internacional y por lo tanto su reconocimiento está dado en esa línea. Por lo tanto, más que licenciamiento de universidades, la tendencia propia a establecer es que estos MOOCs sean reconocidos como parte de créditos en el marco de los programas o las carreras en la que estudian en una carrera de una universidad determinada. Y por lo tanto, sí, la tendencia a que los programas en línea que lleven en cuenta en su diseño varios cursos MOOCs sean reconocidos, pues es una realidad. Así está funcionando ya varias agencias de acreditación a nivel internacional y por lo tanto, en este nuevo enfoque, nuestras agencias de acreditación a nivel latinoamericano también tendrán que repensar estos modelos. Mari, a propósito de eso, antes de seguir la siguiente pregunta, pero no quiero que se me vaya, acabas de decir algo muy importante, el tema de la UNAM, ¿no? O sea, como hay falta de infraestructura, bueno, han optado por esta modalidad. Nosotros acá tenemos, en San Marcos tenemos un gran problema, ¿no? Y eso lo han conversado acá los amigos de Profesor Digital, ¿no? De donde sale esa interrogante y también tú repito, como experta en calidad. A ver, nosotros acá siempre ofrecemos 2.500 vacantes para admisión promedio. Y por esas 2.500 vacantes postulan alrededor de 25 a 30.000 postulantes, ¿no? O sea, son los estudiantes que egresan de los colegios secundarios, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estos estándares de acreditación, como acaba de decir, o sea, las acreditadoras tienen que repensar esto, ¿no? Repensar. Pero tú recomendarías que nosotros ya vayamos pensando en que esa brecha de solo aceptar 2.500 ingresantes y que se queden fuera 27.500, o sea, con esta modalidad, ¿crees que podríamos nosotros tener mayor acceso a la oferta de vacantes, ¿no? Y mejoraría pues esa parte educativa de los jóvenes, ¿no? Porque ahora el tema educativo a nivel de los jóvenes, pues hay una ansia de querer estudiar. Y acá tenemos un problema también, el tema de que hay universidades que han sido cerradas por un tema no cumplido con los estándares de licenciamiento y hay una gran masa de estudiantes que quiere continuar, pues lógico, ¿no? Hay muchos estudiantes
ha quedado truncada esa posibilidad de estudiar, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la pregunta, ya hay experiencia, entonces como la UNAM, ¿no? Y de repente también la Universidad de Buenos Aires también creo que está adoptando esa modalidad. ¿Nos puedes comentar algo de esto? Gracias, Manuel, por este enfoque. Es muy importante lo que tú comentas acerca del acceso, ¿no? Recordemos que la educación a distancia como premisa de base tiene la condición de accesibilidad en el contexto de acceso. Esta es una de las condiciones de base. Otra de las condiciones de base también establecidas para la educación a distancia es de inclusión y por lo tanto también va hacia el nivel de dar una participación a un público mayor que por diversas necesidades, requerimientos de trabajo, condiciones laborales, personales y también de ubicación no pueden estudiar en una modalidad presencial. Pero tomando en cuenta todas estas condiciones de la educación a distancia, no podemos olvidar la primera base enlazado hacia esto, que es la legislación o la normatividad propia institucional. Esta condición propia no podría darse, digamos, dentro de que vamos a delimitar simplemente un acceso mayor a los estudiantes, sin tomar en cuenta primero el desarrollo de toda la normatividad, la reglamentación propia que tiene que tener la institución a nivel transversal para todos los programas para que condicionen estos niveles de acceso. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante a tener en cuenta. Hay que tener cuidado en el contexto de querer ampliar todo este enfoque de acceso a todo un número de estudiantes que sin lugar a duda va a ayudar a cubrir la brecha que existe en este déficit de formación educativa en el sector universitario. Sin embargo, el punto de mirar qué condiciones adicionales debemos tener no es simplemente dar acceso a un grupo adicional de estudiantes. Tenemos que ver qué condiciones detrás de esto debe tener la institución también como capacidad de infraestructura tecnológica, pero adicionalmente la capacidad fundamental que es del cuerpo académico. Si no tenemos un cuerpo académico adicional formado para poder dar atención a la tutoría y al acompañamiento de los estudiantes en estas aulas adicionales que se establecerían para cubrir este déficit de acceso al estudiante, estaríamos incurriendo en un nivel de calidad deficiente. Por lo tanto, volvemos nuevamente a este énfasis de este estándar de calidad, la capacitación docente, la formación en herramientas tecnológicas y pedagógicas para el entorno en el que las clases se están desarrollando. Por lo tanto, es muy importante estos elementos de condiciones de normatividad, pero también de revisión de cada una de los niveles de formación que tienen que tener nuestros profesores para poder dar la atención correspondiente a este grupo de estudiantes. Perfecto. Gracias, Mari, por tu respuesta. Excelente. Hay muchas preguntas, Mari. Por favor, a ver si aceleramos en su respuesta, ¿no? Aquí la doctora Violeta había preguntado, ¿cuáles recomendaciones daría a instituciones que antes y durante esta pandemia han trabajado bajo estándares académicos, algunas a pesar de estar acreditadas, ¿no? ¿Podemos responder eso o está dentro de lo que ya hemos comentado? Yo creo que estaría dentro de las comentadas, pero simplemente recordar o reforzar todos estos elementos o categorías de calidad generales, ¿no? que debemos enmarcar y ya dentro de estos los indicadores específicos. Lo primero, este apoyo institucional que debe tener la universidad para este desarrollo dentro de la modalidad a distancia, las condiciones propias de política y estrategia dentro de este nivel de educación a distancia, el desarrollo de las personas. A nivel administrativo también es muy importante tener en cuenta cuáles condiciones están establecidas, los recursos y alianzas que deben existir para la ejecución real de una modalidad a distancia, todos aquellos convenios y también el marco de colaboración
permanente que deben existir entre instituciones del mismo orden y nivel también de cooperación a nivel de organizaciones de Estado. Y sobre todo este eje transversal o este criterio transversal que es el desarrollo curricular o el desarrollo académico que está visto dentro del mismo enfoque del modelo educativo. Y hablamos ya de los resultados establecidos en estos 5 criterios iniciales, como este resultado en las personas, los resultados en la sociedad como tal, y los resultados propios que hay en este enfoque de adquisición de conocimientos o resultados de aprendizaje, pero esos resultados globales que tenemos que tener en la sociedad. Recordemos que no es fácil determinar estas condiciones actuales dentro del marco de pandemia, desde una visión de universidades que ofertaban sus mallas académicas de otra forma de estudios o dentro de otra modalidad, pero que se han visto abocadas a ejecutar acciones completas dentro del proceso de oferta del proceso de la educación superior a distancia. Perfecto. También hay una pregunta ahí, dice, de Julio Chávez. Buenos días. Si en el nivel superior todavía no están afianzados los sistemas de acreditación en la educación a distancia, ¿hay un diagnóstico de lo que está ocurriendo en los niveles de primaria y secundaria en la educación estatal? Asumo a nivel latinoamericano, ¿no? Porque esto estamos hablando en general, ¿no? Porque este es más una pregunta de repente local, ¿no? Y abajo también está Nelilan Figueroa, la doctora, buenos días, bienvenida. Dice, precisar en qué sentido los perfiles del docente, según modalidad, es diferente, ¿no? De acuerdo que estamos en un cambio de paradigmas en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, donde es evidente la necesidad de desprender para volver a aprender nuevas técnicas y tecnologías educativas, y en ese proceso estamos. Por ello, solicito mayor precisión en las diferencias que menciona. Perfecto. Bueno, en primer lugar, atendiendo a la pregunta del maestro Chávez, el punto de estos estudios a nivel educativo, a nivel primaria y secundaria, hemos determinado, pues, el enfoque propio de CALED ha sido la educación superior, pero en el marco del impacto que tiene esta educación primaria y secundaria en la educación superior ha sido también real. Se piden muchas cuentas a las instituciones de educación superior a nivel latinoamericano. Pasa esto en todos los países. Sin embargo, los gobiernos a nivel de Estado como tal no se están dando cuenta que la base para tener una educación superior de calidad es la educación primaria y secundaria. Se está solicitando a las instituciones de educación superior ajustar condiciones que en estos niveles, tanto de primaria y secundaria, no se atendieron. Inclusive han llegado cada vez más en niveles propios de condiciones en donde la base transversal de formación de los estudiantes no ha sido corregida adecuadamente en los puntos de primaria y secundaria. Por lo tanto, hay un nivel en donde es de base, que la evaluación y que siguen también incrementando ya esta visión y que es muy importante a nivel de los ministerios de educación para la evaluación de los niveles de primaria y secundaria, pero que tienen que ser revisados en función de aquellos resultados que se piden también a la universidad. Pues a todas las instituciones o todas las personas que hemos dado clases también en modalidad presencial y a distancia, nos ha tocado cubrir déficits de nuestros estudiantes que son totalmente visibles. Con estos niveles ya en condiciones propias de condicionar un nivel básico común para los estudiantes de acuerdo a las carreras, pues se trata de alguna manera de equiparar este desbalance que existe entre la primaria y la secundaria. Sin embargo, es un tema pendiente para todos los organismos de Estado y en los cuales se debe trabajar también a nivel latinoamericano. En relación a la pregunta de la profesora Nelly, pues es importante marcar este perfil bimodal.
Es muy común actualmente, y ya esto llevado dentro de las modalidades o de las universidades también destinadas dentro de la educación a distancia, tenemos un perfil bimodal. ¿A qué se refiere este perfil bimodal? Pues el profesor dentro de una institución está llevado a ejecutar acciones dentro de las funciones sustantivas, tanto entre docencia, la función sustantiva de investigación, vinculación o extensión, y también aquellas condiciones administrativas. Habrá muchos docentes que cumplan también cargos administrativos y por lo tanto su perfil está enlazado hacia la gestión administrativa. En el marco propio de cómo llevar estas herramientas, estos elementos propios de la bimodalidad y en donde se establecen las condiciones propias de un perfil de docente para modalidad presencial y para modalidad a distancia, están establecidos efectivamente en las condiciones de cómo desarrollar todos estos niveles del diseño curricular y ya del diseño microcurricular en la clase. Pues no es lo mismo llevar una clase en modalidad presencial, una adaptación de la modalidad presencial a la modalidad a distancia, que llevar una modalidad a distancia. La planificación, en la ejecución propia de las actividades de aprendizaje, el planteamiento de cuestionarios, el planteamiento de procesos de autoevaluación de los estudiantes, el acompañamiento de la tutoría establecido según el modelo también de la institución, va a ser diferente a ese perfil. De igual manera, el acompañamiento a través de las herramientas tecnológicas que actualmente hemos visto que ha sido una prioridad dado el marco de la pandemia, pues establece una condición de diferencia muy fuerte en el que un profesor presencial ha marcado una diferencia totalmente visible hacia el profesor a distancia. Este uso de las herramientas digitales es otra de las condiciones propias en las que se debe o se marca estas diferencias. Otro de los puntos también importantes que van de la mano con el proceso de enseñanza-aprendizaje es el diseño de la evaluación. La evaluación de un profesor que da clases en modalidad presencial es totalmente a la evaluación que debe establecer un profesor en modalidad a distancia. Por lo tanto, las condiciones también o estos resultados de aprendizaje, a pesar que sean símiles, tienen que ser llevados y ejecutados de manera diferente. Por lo tanto, esta formación pedagógica de este profesor y con un marcado perfil hacia esta bimodalidad en el momento en que nos encontramos, pues es muy importante para el desarrollo de las actividades con calidad. También hay una pregunta, gracias Mari. Dice, ahí el profesor Luis Ponce dice, ¿cómo garantizamos la eficiencia y la calidad de la enseñanza digital en el nivel universitario? ¿No? Creo que hemos conversado bastante de esto, pero si tienes que precisar algo, igual también está acá la doctora María del Rosario Jiménez Alba, dice, ¿cómo se compatibilizan los modelos de condiciones básicas de calidad previos a la pandemia con los nuevos estándares de evaluación de calidad referentes a la educación digital? Descartaríamos totalmente los parámetros previos y asumiríamos los nuevos estándares de evaluación de calidad como un nuevo punto de partida en la evaluación de calidad. ¿Habría una línea de continuidad entre ambas formas o modelos? La doctora María del Rosario Jiménez es jefa de calidad y acreditación de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Por eso ella está haciendo esa pregunta para ver en qué escenario situarse. Gracias. A ver, Mari, por favor. Bueno, en el marco que nos comenta el doctor Ponce en esta línea de cómo garantizamos la eficiencia y la calidad de la enseñanza digital, hay dos puntos que no los hemos topado todavía en esta conversación, en el punto propio de la eficiencia de las tasas de titulación de nuestros estudiantes. Este es uno de los elementos que debe asegurar condiciones de calidad para el proceso de evaluación. Y marca también una diferencia muy importante entre los modelos de evaluación de la modalidad presencial y de la modalidad a distancia. No es lo mismo un estudiante presencial que un estudiante a distancia.
ustedes y con la experiencia que hemos tenido, pues también en este marco de pandemia, todos los profesores a nivel mundial, pero también con una marcada experiencia a lo largo de los años que hemos venido desarrollando antes de la pandemia, estos son dos de los puntos todavía pendientes a nivel internacional y a nivel mundial. Universidades, pues como el marco dentro de la Universidad Abierta de Inglaterra, sigue teniendo estas condiciones y sigue investigando cómo disminuir estas tasas de deserción a nivel universitario en un entorno a distancia. Y es uno de los puntos que apremia a una serie de investigaciones como la Cátedra UNESCO de España también, que se han desarrollado varias iniciativas con estos estudios de cómo lograr esta eficiencia académica en el nivel de los estudiantes. Pues los estudiantes por su propio perfil en un marcado entorno que teníamos real antes de la pandemia, la mayoría estudiaban, trabajaban, en otros casos compartían actividades de casa con sus estudios, en el caso de algunas otras personas tomaban dobles carreras para poder manejar un entorno presencial y a distancia, y dentro de esta forma los estudiantes generalmente a distancia, de acuerdo a estos estudios ya establecidos, tienen una tendencia a abandonar sus estudios, desde el primer ciclo hacia el segundo ciclo. Y en este abandono de los estudios afecta directamente la tasa de titulación. Por lo tanto, en un promedio a nivel latinoamericano, las tasas de abandono están en un 50% aproximadamente, entre 40 y 50% en un primer ciclo. Y por lo tanto se ha tratado de hacer una diferencia importante en estas condiciones de por qué un estudiante a distancia lleva a que no cumplan con elementos propios de una tasa de titulación al final en el periodo correspondiente. Entre estos casos o entre estos estudios, pues varias de las similitudes que se han presentado están las condiciones diferentes que comentábamos por temas ya del propio perfil del estudiante, por las dificultades que puedan tener entre el tomar 6 asignaturas que dentro de una malla curricular presencial se las puede tomar ya que el estudiante es a tiempo completo y un estudiante a distancia es un estudiante a medio tiempo. Esta es una de las primeras condiciones que se ha tomado en cuenta dentro de estos estudios. Al ser un estudiante a medio tiempo en modalidad a distancia, efectivamente el tomar las asignaturas las llevará que en una primera fase toman 6 asignaturas y para el siguiente periodo, en su mayoría, abandonan unas 3 asignaturas, puesto porque la modalidad lleva a este entorno de manera símil, o 4 asignaturas en el mejor de los casos. En otros casos, en el estudio de tiempo, en la trayectoria que tiene el estudiante, se ha determinado también que como va evolucionando, puede determinar un porcentaje importante de un 15% en un entorno de unos 10,000 a 20,000 estudiantes, cómo van dejando sus estudios por un ciclo académico. Abandonan un ciclo, al siguiente semestre se vuelven a matricular y por lo tanto lleva a que sus estudios no los realizan en los 5 años establecidos dentro de una carrera. Lo llevan a veces a 7, 8 años, pero la forma general y que la hemos discutido muchísimo con el organismo de evaluación de Ecuador, por ejemplo, ha sido que los estudiantes necesitan de manera general, por los estudios comentados anteriormente, el doble de tiempo para terminar. Esto con el cumplimiento de la malla académica establecida. De este entorno, de este análisis, pues visto, nos tendría que llevar, y se está haciendo desde diversas instituciones, a acciones de acompañamiento a los estudiantes. Se han implementado acciones de mentoría, como el acompañamiento directo hacia los estudiantes, a la implementación de una tutoría más personalizada para que se pueda también acompañar a los estudiantes en este entorno diferente y por lo tanto puedan lograr estas condiciones que, lejos de afectar al estudiante por sus propias condiciones, afectan a la institución en un momento de evaluación. Los procesos de evaluación en relación a sus modelos, y va de la mano con la pregunta que nos realizaba María, establecen varias condiciones que son similares para la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Entonces, esta eficiencia
de las condiciones propias de la enseñanza digital también tendrá que contemplar estos procesos propios para los estudiantes. En el caso de la compatibilización de los modelos o de las condiciones básicas, podemos determinar que los modelos no difieren en su manera general, es decir, del marco de criterios generales. Difieren en los indicadores. Una de estas experiencias propias del análisis del modelo, por ejemplo, de la NEA, es que esto lo llevábamos de manera personal, el análisis completo del modelo, pues no difirió en los criterios planteados porque era un requisito de Estado, que se mantenga el modelo aprobado. Sin embargo, el planteamiento que se realizó fue que cambien los indicadores en los elementos correspondientes, por supuesto. ¿Cuáles son estos elementos? En el tema de investigación no tiene por qué cambiar. En el tema de investigación, los profesores tienen que seguir en el marco de su función sustantiva, investigando y aportando desde los resultados de investigación hacia sus estudiantes, bien sean en modalidad presencial o en modalidad a distancia. En el marco de vinculación, los profesores tampoco cambian su función sustantiva, cambia la forma de medir estos procesos de vinculación, pues habrá varios convenios, habrán también el marco de relación entre los centros, entre los diversos estados propios ya de cada ciudad, con todo lo que serían sus gobiernos locales, con el desarrollo, por ejemplo, de prácticas preprofesionales. Pero el desarrollo en sí de estos programas, de estos proyectos de vinculación, no tienen por qué diferir en el entorno. Lo que difiere es la forma. Otro de los elementos propios que vimos y que sí estaba totalmente delineado para la modalidad a distancia, entre algunos indicadores del modelo de modalidad presencial hacia la modalidad a distancia, es las condiciones propias del diseño y ejecución de las clases en su entorno de diseño curricular, como comentaba, y también el apoyo tecnológico. En modalidad presencial, antes de la pandemia, no se visualizaba un entorno de apoyo directo en infraestructura y en tecnología. Sin embargo, en modalidad distancia, si esto no existe, es imposible. Como ustedes han podido desarrollar y han podido visualizar dentro de la ejecución de sus clases. Por lo tanto, las instituciones deben tener estas condiciones de infraestructura tecnológica, pero en este punto, al crear inclusive un criterio adicional o marcado componente dentro de este modelo que estoy hablando justo de esta implementación desde la modalidad presencial hacia la de distancia, se analizan varias condiciones como el tema de la seguridad de información, todo el tema de acceso, de accesibilidad, de usabilidad, la operatividad que se tiene que tener dentro de esta condición de infraestructura tecnológica. Pero adicionalmente todos aquellos niveles de aseguramiento que permitan establecer, por ejemplo, todas las medidas necesarias cuando hay un apagón eléctrico, cuando estamos grabando los datos, la identificación de los estudiantes, el momento de acceso. Hay varios elementos muy propios para la educación a distancia y que tienen que ser contemplados en los modelos educativos. Otro de los puntos específicos del desarrollo es la determinación también de los estudiantes. En este perfil diferente de análisis, pues el análisis del perfil estudiantil es muy importante y el desarrollo de cómo se ejecutan estas implementaciones. Por lo tanto, deberíamos tomar en cuenta que todas las condiciones académicas y de soporte al entorno académico son las que varían en un modelo general de Estado. Otra de las experiencias que hemos tenido y de vista más bien de aplicación ya esto a nivel institucional, ya que llevo igual la dirección de calidad de mi institución, es la aplicación del modelo de evaluación, por ejemplo, de derecho de Ecuador, que estuvo establecido para una modalidad presencial y se adaptó directamente para la modalidad a distancia. Sin embargo, aquí teníamos varias condiciones que a diferencia del planteamiento del modelo, que algunos indicadores tenían que ser repensados y reevaluados, habíamos hecho varias observaciones desde el instituto hacia el Estado mismo, pero que en este entorno se vio determinado que varió el perfil de los evaluadores.
Y esto es muy importante y por eso enfatizaba. Puede ser que las condiciones estén escritas, pero resulta que el momento de evaluar, si el evaluador no conoce de la modalidad a distancia y jamás trabajó en una modalidad a distancia, su evaluación puede ser diferente. Por ejemplo, recomendaciones como que se cambien las mallas académicas por región, siendo a distancia, es una barbaridad. Y este punto es marcado por varios evaluadores en un entorno de evaluación de una modalidad a distancia. No podemos establecer mallas académicas por región, puesto que, por ejemplo, la carrera de Derecho es una sola a nivel de Estado. La Constitución es una sola a nivel de Estado. Lo que sí se puede hacer son aquellos niveles de materias que pueden ser de libre configuración, adaptados o enlazados dentro de la malla académica para que pueda dar un perfil diferente a una formación, como por ejemplo derecho marítimo para aquellas personas que están en la costa y que quieran estudiar un poquito más sobre ese contexto, o un derecho propio a nivel constitucional, pero con casos específicos hacia la sierra o hacia la Amazonía, con el tema también de región insular, por ejemplo. Todos estos niveles varían y lejos de este proceso está el entorno de aplicación hacia la modalidad a distancia. Manuel. Sí, Mari, y ya nos ha ganado la hora. Hay varias preguntas, pero a ver, yo voy a dar lectura, a ver si podemos contextualizarlo en estos últimos 5 minutos que nos quedan. Y porque esto tiene para seguir discutiendo. Definitivamente es un nuevo escenario, ¿no? A ver, dice, muchas gracias, doctora. Me interesa conocer experiencias de prácticas en educación inicial. ¿Alguna universidad en vanguardia que alcance logros significativos? Esa es una. Dos, Edras Noriega Guillén. Estimada doctora Morocho, la evaluación externa para la acreditación a cargo de terceros es una barrera económica para las instituciones educativas públicas. ¿Qué recomienda para solucionar dicho problema? Gracias. Después, el doctor Walter Gallo Zapata, bienvenido, Walter. Buenos días, felicitándolo por tan importante exposición en la formación odontológica en otros países como Japón. Se usa solo simulación. Frente a esta tecnología que se dispone como simulación áptica, realidad ampliada, inteligencia artificial, se ha podido tener una evaluación comparativa entre un profesional formado en la educación tradicional y esa tecnología digital en medicina y odontología. ¿Cuáles han sido los resultados en el desarrollo de sus competencias requeridas? Gracias. Luego, el doctor Ponce pide que le contesten su pregunta y efectivamente ya ha sido respondida, ¿no? También la doctora Violeta nos está saludando. Dice también, buen día, la educación inclusiva, esta es una pregunta muy interesante. La educación inclusiva de los alumnos con habilidades especiales, ¿no? O habilidades diferentes, ¿se ha considerado en esta nueva realidad? ¿No? Y el doctor Ponce nuevamente pregunta cuál debe ser el perfil de un docente tutor para los alumnos, ¿no? Y en la última parte dice cuáles son los indicadores de éxito fundamentales en la educación a distancia. Dice la profesora Juana Cuba, Daniel Quinto Paxe, en el Perú todavía no está reglamentado en las universidades para una educación a distancia, ¿no? La Universidad Católica, ¿en qué modalidad desarrolla la educación a distancia? Doctora, si el próximo año todo vuelve a la normalidad, ¿usted cree que deberíamos continuar trabajando y cambiando el plan de estudios, por ejemplo, en todos los cursos teóricos de manera virtual y todo lo práctico presencial? ¿Qué dice usted? La última ya, doctora Mari, ¿cuáles deben ser las técnicas o instrumentos de evaluación en la modalidad a distancia, ¿no? Buenos días, doctora. Bien, Mari, yo creo que podemos de repente contextualizar esto, ¿no? Para responderle en unos 5 minutos y ya ir terminando con esta jornada que ha sido muy buena y la cual, bueno, ya vendrá el agradecimiento necesario. Adelante, María. Bueno, son varias preguntas, pero algunas de estas las hemos contextualizado ya anteriormente y algunos otros puntos de lo que he ido anotando están por desarrollar. Y me parece importante abordar el tema de accesibilidad en virtud de las condiciones también
para personas que tienen capacidades diferentes, ¿no? En este entorno, en un proyecto anterior desarrollado también por CALED y con el apoyo de la cooperación internacional dentro de la Comisión Europea, y también liderado por la Universidad Alcalá de Henares, se desarrolló un proyecto muy interesante para desarrollar currículos para personas con capacidades diferentes. Este proyecto, enmarcado en una colaboración latinoamericana y pues con universidades también europeas, marcó un hito importante para determinar las condiciones en las que se encontraba nuestra educación en el tema de acceso a personas con capacidades diferentes. ¿Cuál fue el trabajo que nosotros tuvimos como CALED? En una primera fase se trabajó desde la parte pedagógica completamente. Aquí en esta parte no estuvimos involucrados en esta primera fase en virtud de que era un resultado específico con las universidades, y estaba liderado esta primera fase completamente desde la Universidad de Alcalá de Henares. En la segunda fase del proyecto ingresamos ya nosotros en el entorno de diseñar un modelo para evaluar condiciones de calidad para el tema de accesibilidad. En este entorno nos pudimos dar cuenta dentro de los resultados o hitos que nos pedían por el proyecto, en primer lugar un diagnóstico de la realidad también latinoamericana, de que nosotros tampoco estábamos preparados hace unos 4 años o 5 años en temas de accesibilidad para personas con capacidades diferentes. Y esta realidad no ha cambiado lamentablemente a nivel latinoamericano porque no han habido muchos esfuerzos todavía en nuestra región. ¿Cuál fue este énfasis de resultado? Que luego de elaborar el modelo, luego de implementarlo y luego de aplicarlo a cada una de las instituciones que diseñaron, a pesar de tener condiciones de diseño curricular y condiciones propias en los temas pedagógicos para el tema de la accesibilidad, no lograron cumplir ninguna de las universidades latinoamericanas que participaron del proyecto de estas condiciones de calidad. Fue únicamente una universidad europea, que era la que lideraba efectivamente la Universidad Alcalá de Henares, con el diseño curricular de sus cursos que aplicaron, condiciones propias de calidad en el tema de accesibilidad. Así yo creo que este punto, dentro de todos estos elementos de calidad y que suman a los modelos propios a nivel de los estados, es otro de los temas pendientes que las agencias de acreditación están mirando en algunos casos con cierta severidad, en algunos otros casos todavía no los han visto, pero tenemos que mirar que no es evaluar condiciones que aún los propios estados no las han trabajado en un tema curricular. Hemos visto con total relación, con total realidad, que la primera fase de este proyecto fue un diseño con un modelo totalmente internacional establecido, pero que nuestras instituciones, por las condiciones propias que desarrollaban a nivel latinoamericano, aún no lo habían contemplado. Por lo tanto, estos niveles de acceso para este tipo de personas van desde un diseño curricular diferente, una adaptación, y en una segunda fase a esta adaptación también tecnológica. Recordemos que no existe un solo tema de capacidad diferente y por lo tanto todos los elementos que se desarrollan en Latinoamérica y que sí han evolucionado ha sido, por ejemplo, para atender a personas con discapacidad visual, pero nos faltan todos aquellos elementos de discapacidad auditiva, todos aquellos elementos también para un tema de discapacidad mental, que también se da ya en Europa, lo tienen totalmente avanzado dentro de los análisis de catálogo que tienen ellos ya para estos puntos de acceso, pero que nos ha llevado también a un análisis de base a que en Europa, por ejemplo, no permiten el acceso a personas con capacidades diferentes para ciertas carreras que no tienen oportunidad de ejecutarlas. Por ejemplo, personas, nos comentaba de la Universidad Politécnica de la Complutense de Madrid, una experiencia muy buena, la doctora Antón, que trabaja en muchos temas de este concepto de accesibilidad en educación a distancia, que un estudiante con discapacidad visual no puede ingresar a la carrera de arquitectura.
son elementos ya establecidos, por ejemplo, dentro de su propia normatividad institucional. ¿Cuáles son estas condiciones? Que estos estudiantes pues no van a obtener en sí una titulación efectiva dentro de su carrera. Las dificultades que van a tener son muy, muy grandes y por lo tanto estos niveles de acceso son limitados por ciertas condiciones del área de bienestar estudiantil y del área universitario para este acceso. Yo creo que en estos conceptos de tecnología, pues que a dónde vamos evolucionando, está el desarrollo propio también para este sector que todavía en una fase de avance hacia la educación en línea ha ido evolucionando en países también desarrollados, ya con condiciones propias pedagógicas y tecnológicas y que nosotros también tenemos que abordarlo. Y son otros de los puntos de trabajo que también hemos venido colaborando, pero que tiene un punto aún permanente por estudiar. Muchas gracias, Manuel.